Bienvenidos a un episodio más de Cuarto para las 4. Hoy tendremos un episodio muy ecléctico y espero que les guste mucho, seguramente así será. Hablaremos de la Shakimanía en México y esta serie llamada Adolescencia que nos ha puesto, a pensar en muchísimas cosas. Y tremendo golazo en contra de las mujeres. Platicaremos hoy sobre lo acontecido en la Cámara de Diputados, este tema alrededor de Cuauhtémoc Blanco, un personaje que siempre genera polémica, y lo ha acontecido con el tema del desafuero. Bueno, en la actualización del caso Teuchitlán, que ya todo el mundo está como que nadie entiende nada, porque una cosa dice el fiscal Gertz Manero, otra cosa dice el secretario Harfuch, otra cosa o nada dicen desde Jalisco, en fin, hay una confusión absoluta con lo que realmente se está basando en esta investigación. Y han pasado meses y la situación social, política y social en México es cada día más preocupante. Yo les voy a contar hoy de la contrahistoria del pueblo mexicano, un proyecto coral que nos invita a enfrentar las ruinas de nuestro presente para poder repensar nuestro futuro. Bienvenidos a Cuarto para las 4. Estamos listas para revisar las historias que son reflejos, pero también respuestas. Y bueno, para recordar que en México es muy importante que no olvidemos, que no olvidemos. Quédate con nosotros en Cuarto para las 4. Y recuerda, suscríbete, comparte, comenta y danos like. Pues ahora sí, chicas, hemos tenido una semana sumamente movida. ¿Qué te parece, Marian, si te arrancas tú con esta historia, golazo, noticia, contradicción? Ya no sé ni cómo definirlo. No, yo tampoco sé cómo sí, no, la Cuauhtemiña, literal. Ojalá fuera una jugada en la cancha, pero no, al contrario, es en contra y es en la cancha política. Y a ver, yo también no sé cómo escribirlo. La verdad es que quisiera tener un bote de basura aquí al lado y pasar a hacer lo que tenga que hacer con él, porque de verdad que qué tremendo espectáculo y tremendos desplantes de los que fuimos testigos el pasado martes en la Cámara de Diputados. Brevemente, sin irme a aspectos muy técnicos y jurídicos, platicarles que, bueno, a ver, muchos no saben que nuestros legisladores cuentan con un fuero. El fuero es pues meramente una protección que tienen por el simple hecho de ser legisladores, y este fuero pues en efecto les permite no ser juzgados, digámoslo así, que es como una protección. Hay un argumento por el cual se da el fuero, pero lamentablemente en nuestro país el mismo también se ha utilizado pues para que sea un mecanismo y un escudo de protección frente a acusaciones o presuntos delitos. Cuauhtémoc Blanco, este jugador del América, histórico jugador del América, que posteriormente fue gobernador del estado de Morelos, recibió una denuncia por parte de su media hermana en el 2023, en donde ella acusa que Cuauhtémoc Blanco abusó de ella sexualmente. Entonces, a partir de esto, la fiscalía como que atrae el caso, se politiza muchísimo el tema de la fiscalía porque tienen un exfiscal bastante cuestionable, hay que decirlo, y el tema es que la Cámara de Diputados empieza a discutir si se le quitaba el fuero a Cuauhtémoc Blanco para posteriormente ser procesado con todo el peso de la ley frente a la Fiscalía de Morelos. Ante esto, para mí un despliegue que realmente me parecía histórico y muy significativo, las mujeres diputadas federales trataron de hacer un bloque de contención en donde, si no mal recuerdo, se sumaban 251 diputadas, de tal forma que votaran en contra del dictamen. Votar en contra del dictamen era sinónimo a que se le diera seguimiento al posible desafuero que tendría el hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Es que ahí empezaba toda la trampa, porque no quedaba muy claro si estaban votando a favor de juicio de procedencia o si estaban votando en contra de él. En fin, mediáticamente hablando, pues, porque los diputados y las diputadas, por supuesto que tenían muy claro lo que estaban votando, pero ya desde ahí empezaba como la truculencia de lo que estaba discutiéndose y cómo, pues, la gente lo iba entendiendo. Exacto. Ahí como podía en las redes sociales o en los portales de noticias, en fin, ¿no? Exacto, era una trampa legislativa en donde quienes querían, en efecto,
que a Cuauhtémoc Blanco se le quitara el fuero, tenían que votar en contra. Ojo con esto, porque justo como dice Yuris, luego hay unos que dicen, no, yo voté a favor. Pues por eso, compadre, votar a favor, como le hizo toda la bancada del PRI, ojo, toda la bancada del PRI votó a favor de que no se le quite el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, es que ahí Alito también estaba haciendo su cuautemiña, ¿no? O sea, exactamente, porque mismo. entonces era todos coludos o todos rabones. En fin, no les hago la historia larga. Lamentablemente, el dictamen a favor, o sea, sé que no se le quita el fuero a Cuauhtémoc Blanco, ganó. Pero aquí para mí, no sé ustedes, lo más sorpresivo fue ahora sí ser testigos de quién es quién. Y realmente esta agenda a favor de los derechos de las mujeres, a la hora del trancazo, que es en el ámbito legislativo, ver quiénes sí traen esta agenda, quiénes en efecto sí están del lado de las víctimas y quiénes no. Les voy a hacer un resumen así medio ejecutivo de esto, que sepan que para sorpresa de muchos, el PAN, pues en un acto que en ocasiones contrasta con sus posturas y su agenda ideológica, pues en efecto estaba a favor de que le quitaran el fuero a Cuauhtémoc Blanco. En Morena hubo una gigantesca división y en una escena también muy lamentable veías como mujeres diputadas federales de Morena estaban arropando al diputado federal, o sea, Cuauhtémoc Blanco, diciendo que no estaba solo. Muchas mujeres sí votaron en contra de la bancada de Morena. Del PRI, como les acabo de decir, todos votaron a favor. En fin, fue un verdadero, no sé ustedes cómo lo vean, pero un quién es quién a la hora de impulsar la agenda a favor de las mujeres y el acceso a la justicia. Y teníamos todas como mucha esperanza de que las diputadas mujeres de todos los partidos políticos hicieran algo muy similar a lo que hicieron cuando aprobaron la paridad de género o cuando aprobaron también la plena representación de las mujeres en la bancada, en las bancadas, de tanto de la legislatura de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y no ocurrió, o sea, la igualdad sustantiva o sea, no se echó a andar el mismo motor feminista que se echó a andar entonces, gracias al cual hoy tenemos 50-50%, no nada más en candidaturas, sino también en legisladoras. Eso no pudo ocurrir en esta ocasión. Teníamos todas las mujeres mucha esperanza en que nuevamente las diputadas pues votaran como enjambre, ¿no? Y supieran que, o mandaran al menos el mensaje de que sí, las mujeres en sí mismas pueden ser una bancada, pero pues no ocurrió. Claramente hubo muchas mujeres que yo me niego a llamarlas traidoras de género porque me parece demasiado fuerte, pero que sí prefirieron arropar a Cuauhtémoc Blanco en una agenda claramente partidista antes que pensar en términos de género y de creerle a la víctima antes que a cualquier agresor, ¿no? Y además es súper lamentable, no sé si ustedes sientan algo parecido, que estamos en marzo y yo sé que todos los meses del año seguimos en la lucha, pero hay algo muy simbólico en el mes de marzo. Y con el feminismo y otros tantos momentos sociales, otros activismos, pasa que a veces pareciera que es muy lejano o que únicamente ciertas personas están en esa lucha. Y cuando se presentan casos como este, los traducimos rápidamente en oportunidades. Y ahí vuelve a pasar un poco lo mismo, el juego no cambia, quienes deciden siguen siendo ellos, por ellos y para ellos, a pesar de que hayan ciertas mujeres que pueden hacer la diferencia, que pueden generar ciertos votos, que pudieran atribuir algo más a la historia. Y no termina de pasar. Y eso es muy lamentable, porque si bien tenemos una mujer presidenta, hay cambios muy específicos en las agendas feministas y en los activismos, en casos como estos, que son tan mediáticos, con un personaje tan grandote, muy polémico también, pero muy presente en la memoria colectiva mexicana, es ahí donde podríamos encontrar una revolución más palpable, algo que hiciera la diferencia y que este espíritu activista se tradujera en realidad. Y termina pasando que en la praxis sigue siendo una fantasía, y eso a mí la verdad es que me llena de mucha tristeza, porque también creo que fue un momento muy fáctico donde los medios vieron una oportunidad para hablar de otra cosa que no fuera Teuchitlán y medio también llevar hacia allá la conversación, y la conversación termina siendo hasta decadente. Es muy triste, es muy cruel, y honestamente yo sí en algún momento pensé que podría ser distinto el desenlace, pero pues ya vimos que no.
A mí me suena como mala película de ciencia ficción, todo lo que está pasando me parece insólito, pero también creo que obedece a que hay una cosa sistémica muy profunda operando, que es la postura de poder siempre viene con el ejercicio de la violencia, o es el poder se ejerce como como esta forma de ponerse por encima de la ley. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Dominique Strauss-Kahn, el presidente del Fondo Monetario Internacional, que abusó de la señora que estaba limpiando su cuarto en el hotel con toda la naturalidad, o acuérdense de Clinton y Mónica Lewinsky, o sea, estos puestos de poder está implícito y naturalizado ese ejercicio de violencia de género, ¿no? Como que se lo pueden permitir y es parte de esta cultura de ejercer el poder masculina que hay que cambiar de raíz. Y que justo además ahí es donde lo que ya mencionaban hace unos minutitos, es donde el pacto heteropatriarcal, ahí sí, ese sí, para que vean, trasciende bancadas, ¿no? Y entonces sí se puede Total. subir ahí el PRI a votar a favor y decir, ay, no, pues ¿por qué que le andan buscando a Cuauhtemito, él tan bonito? Y lo que está muy cañón es que además lo disfrazan, porque, ojo, o sea, con esta discusión no se estaba juzgando ni desaforando a Cuauhtémoc Blanco. Lo único que se estaba votando es que si se regresaba o no se regresaba todo el legajo que presentó la Fiscalía de Guerrero y se hacía debidamente la solicitud de juicio de procedencia para que lo integraran bien, la integraran bien la carpeta. O sea, ni siquiera estaban juzgando a Cuauhtémoc Blanco, ni siquiera. Y yo, en mi opinión democrática, Cuauhtémoc Blanco lo que debió hacer desde el minuto 1, si es tan inocente como dice, debió solicitar licencia y decir, o sea, pues ahora sí que Totalmente. investiguenme, ¿no? Obvio. Y no, o sea, no pasó, eso no pasó, pero no pasó tampoco que las bancadas de partido que fueran dijeran que lo investiguen. ¿Por qué? Porque aquí, en efecto, le creemos primero a la víctima y después ya vemos si es culpable o no. Y que además, nada más por un delito, le están haciendo este juicio de procedencia, por justamente la denuncia de su media hermana. O sea, todos los demás delitos que son presuntamente imputables al gobernador Blanco, de esos nadie mencionó absolutamente nada. Yo algo que sí quiero mencionar que sé que es algo como políticamente incorrecto a decir e inclusive hay quienes por verbalizarlo han recibido denuncias por violencia en razón de género. Es que si algo queda en evidencia es que eventualmente las mujeres que están en la política, en la esfera política en este país, particularmente la legislativa, siguen respondiendo a lo que se dicta en esta línea vertical y la línea vertical es dictada por hombres. O sea, creo que en el único caso en donde sí fue muy visible esta ruptura fue en la bancada de Movimiento Ciudadano y principalmente porque la diputada Patricia Mercado fue muy verbal al respecto, inclusive estuvo impulsando Laura Ballesteros mujeres, también. y Laura Ballesteros también, pero de ahí en más fue muy evidente cómo estas líneas partidistas sí se dictan en una completa y total verticalidad y que la línea la dictan los hombres. O sea, no las mujeres necesariamente, porque se vio también esta batalla al interior, principalmente en la bancada de Morena, entre cómo ciertas mujeres tenían esta postura de darle con todo el peso de la ley y también ser congruentes con la agenda que han estado impulsando y cómo por otra parte estaba esta resistencia de no hacerlo. También creo que sí es bien importante mencionar que todo este tema feminista y de impulsar la agenda a favor de nosotras las mujeres es una bien linda de dientes para afuera, pero en estos momentos es como si tenemos que ser muy tajantes y verbalizar las cosas como son. No son las agendas que traen los partidos necesariamente, no la trae el partido de Morena, no la trae el partido del PRI. Algunas diputadas y diputados del PT la tienen, el Verde tampoco tiene esta agenda y en estos momentos tan importantes y tan cruciales es cuando de verdad los tenemos que juzgar, porque para decir cosas bonitas que creen, yo también digo cosas muy hermosas al oído, pero a la hora del trancazo las cosas cambian y aquí es donde tenemos que juzgarles. No, ¿y qué tal la ciudad plagada de eslóganes feministas, ¿no? Por parte de la Así es. O sea, es una burla, pero es que Sí. es una burla. Y a la hora del trancazo no te dicen nada. Y como bien dice Yuri, como todo esto está súper entramado y de verdad es una trampa discursiva, es bien fácil disfrazarlo, pero hay que decirlo como lo que es. No le quisieron dar trámite a que Cuauhtémoc Blanco tenga, pues ahora sí que una cita con la justicia y que eventualmente se le juzgue como un ciudadano común y corriente.
no con la protección que ahorita tiene por ser diputado. Qué fuerte. Bueno, pero afortunadamente ya presentaron también una iniciativa para que ya sí, de una vez por todas, se discuta también la posibilidad de quitar la figura del fuero constitucional, porque lamentablemente y en nuestra historia democrática, que es bastante corta, la neta, o sea, que viene del año, no, ni siquiera del 2000, o sea, quizá de finales de los 80s, principios de los 90s al día de hoy. O sea, ¿cuántos juicios de desafuero ya hemos tenido en este país? Ujú. Y hay cuántos que ni siquiera lo han ido a enfrentar, ¿no? O sea, que se escudan en el fuero así y ya pues no le rinden nunca cuentas a la justicia. Exacto, y es importante decirlo porque Alfonso Ramírez Cuellar, que es también abiertamente de la facción claudista, es el que trae esta reforma a la ley y pues ahí veremos también cómo empiezan a jugar las fuerzas al interior del Congreso, porque ustedes creen que sus diputados y diputadas quieren quitarse esta protección, pues no necesariamente. Pues no. Entonces va a estar claro que no. interesante. Pues es que su pase a la impunidad, o sea, ¿cómo Claro. van a hacerlo, no? Claro. De muchos y muchas, porque hay muchos y muchas también en todos los partidos políticos que sí quisieran ver que este es un mejor país y construye mejores herramientas para combatir al delito, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones. Yo pensaría que la gran mayoría no está dispuesta a ceder ese ticket dorado. Oye, queridísima Yuri, y tú traes también un tema que, híjole, llevamos ya varios días dándole vueltas, tratando de entender. Es otra de esas inexplicables, de esas muy dolorosas. Y cada día aparece más información y nos tratan de confundir más, palabras menos. Hasta pareciera que nos quieren adoctrinar de cómo llamar a lo que está pasando en Teuchitlán. Sí, bueno, en todos lados lo han llamado ya un campo de exterminio, no nada más en México, sino en muchos de los periódicos, y los medios más importantes del planeta, y bueno, están haciendo así como no, así con las bolitas entre el fiscal Gertz Manero, que dice, no, pues es que la Fiscalía de Jalisco no nos entregó nunca, nos entregó bien como la investigación, porque ahora ya lo atrajo la FGR, o sea, la federal y no la local. No nos entregaron bien cómo está todo el expediente, qué es lo que pasó ahí, no resguardaron bien las pruebas, y después el momento en donde dejaron entrar a las madres buscadoras y a los medios de comunicación que decían, pues parece museo, así como que fueron a limpiar todo el terreno, y sobre todo las madres buscadoras dijeron, no, oigan, esto es una burla, ¿no? Pero también muchos medios independientes, de esos que dicen que en realidad no son tan independientes, fueron a decir, no, sí, no hay ninguna evidencia visual, al menos, de que se tratara de un campo de exterminio. Pero entonces, por supuesto que el propio secretario García Harfuch sí también reconoció, porque además él lleva muchísimos años del lado de la seguridad nada más, y pues dijo, sí, es un campo de entrenamiento y sí se cometieron asesinatos. Entonces, donde no sabemos muy bien cuál es la diferencia, y yo creo que es importante no resbalarse, es entre, bueno, ok, si ejecutas gente al interior de este campo, ¿es o no es un campo de exterminio? Si secuestraste gente ahí mismo y no los dejas salir por voluntad propia y por su propio pie, y además pues resulta que pues sí los mataron ahí, eso no es un campo de exterminio. Digo, pues a lo mejor no es Auschwitz si no tiene ahí a la vista una cámara de gas, pero lo cierto es que sí hay una tragedia. Ya a mí me rompe el corazón que no es una tragedia que tenga que ver con el sexenio de Claudia Sheinbaum, ni con el de López Obrador, ni con el de Calderón, ni con el de Peña Nieto, ni con el de Vicente Fox. O sea, en realidad esta es una cosa que llevamos arrastrando décadas y no estamos ni siquiera encontrando la terminología necesaria para describir el horror por el cual está atravesando desde hace tanto tiempo nuestro país. Eso es lo que a mí me rompe el corazón, que no seamos ni siquiera capaces de nombrarlo. Me parece muy triste que haya ahora una campaña de desprestigio en contra de las madres buscadoras. Eso también me parece de verdad tan vulgar, tan poco digno. Creo que llegar ahí no hay vuelta atrás. O sea, llegas a ese punto donde quieres desprestigiar a las madres de los desaparecidos y no hay vuelta atrás. Me parece horrible, honestamente. Porque además a veces da la impresión de que son las únicas que los están buscando, ¿no? Sí. No, y nos toca acompañarlas, solidarizarnos con ellas y estar al 1000% ahí desde su lucha, ¿no? Porque es la lucha por el futuro del país.
Y yo no sé si vamos a tener a Yotzinapa 2.0. Si vemos a la presidenta que en la mañanera del lunes está renuente a decirle campo de exterminio, que estoy de acuerdo, no da cuenta de lo que está pasando en realidad y hay que concatenarlo con eventos que están pasando en el país desde hace 20 años que tienen que ver con la militarización, el Tratado de Libre Comercio, la intensificación del extractivismo, el despojo, en las áreas rurales de México y tal, y que está ligado también a la historia de la Guerra Sucia. Campo de exterminio pues no es suficiente, pero tampoco, vamos a ver si el gobierno nos quiere imponer una narrativa hegemónica como pasó con una verdad histórica. Vamos a ver. De entrada, creo que también esto le está pegando fuerte a la presidenta y ojalá que también a lo largo de estos días, como bien mencionas, Gardi, tenga una noción más clara y se comunique de mejor manera. Creo que también Ayotzinapa fue un momento histórico que marcó a la nación y hemos cambiado. Hemos reevaluado también muchas y resignificado muchas situaciones en nuestro país y yo creo que no merecemos otra verdad histórica. Yo quiero preguntarles algo, porque es algo que he estado como constantemente preguntándome a mí misma. Pero, ¿cuál consideran ustedes que sea la trascendencia de etiquetar o catalogar de cierta u otra forma lo que se realizaba en este rancho? Pero ¿cuál consideran ustedes que es la trascendencia de eso? Porque yo como que a veces me pongo a pensar y digo, o sea, creo que al final del día sabemos perfectamente ya la manera en la que operan estos grupos. Entonces, ¿cuál sería la trascendencia de una etiqueta puntual respecto a lo que hacían? Porque también de pronto como me pregunto y digo, ¿será que tendremos, o sea, necesitamos que nos den la etiqueta que estamos buscando para decir, ok, sí es, listo, sigamos? Yo la verdad coincido contigo porque a lo mejor no tiene ninguna relevancia en el fondo porque la tragedia sigue siendo la misma, ¿no? O sea, le podemos poner el nombre que sea, que el dolor de las familias, y por supuesto también de las víctimas, ¿no? El dolor sigue siendo exactamente el mismo. Que le pongas el nombre que le pongas es irrelevante a mi juicio. O sea, y ahí es donde termina siendo irrelevante que si se pelean Gertz Manero y Harfuch y el gobernador de Jalisco y nosotros todos los periodistas así derramando tinta y diciendo y desgastándonos como lo hacemos en este espacio y en tantísimos otros, termina siendo irrelevante porque el protagonista de de estos lamentables episodios es el dolor de las familias, el dolor de las víctimas y el dolor del país entero que no logra ni siquiera terminar de nombrar. No podemos dar un paso hacia adelante en tanto no seamos capaces de al menos hacer un diagnóstico de lo que realmente México atraviesa, ¿no? Yo creo que sí es importante nombrar Chávez. Y para mí el nombre que le podemos poner es administración subcontratada de poblaciones redundantes o desechables que están destinadas para ser eliminadas por el sistema, porque es gente que ya no se va a absorber en los ciclos de consumo y de producción y entonces no vale nada para el sistema más que muertos. Y eso tiene que ver con fenómenos globales que trascienden las fronteras de México, pero también nosotros somos de cierta manera responsables de esos fenómenos. Entonces, como sociedad civil tenemos que abrazar nuestra responsabilidad, porque esta desechabilidad de poblaciones es la que sostiene nuestros privilegios, ¿no? Y sí, para mí sí es vital nombrarlo, y bueno, por eso ahorita les voy a platicar del libro. No, y justo, Gardi, con eso que decías, perdón, Gina, a mí es justo como, siento que de pronto o sea, yo sí coincido en que una terminología es importante para entender y conocer, pero ese fondo, Gardi, siento que es el que de pronto, al no hacerlo, al no visibilizarlo y al no abordarlo, es el que perdemos de vista. Porque también es como estamos apuntando el dedo hacia afuera, pero al apuntarlo hacia afuera también nos apuntamos a nosotros mismos, porque es un problema sistémico y estructural del cual también somos parte. Que de pronto digo, híjole, esa conversación siento que es la que ha estado ausente en estos días, en donde realmente entendamos, sin tener que caer en la politiquería, que
pasa y cómo también sí incidimos en eso, porque muchos creen que es, no, bueno, es que es la culpa de mi gobernante o del narco tal y yo no tengo nada absolutamente que ver cuando, no lo sé, me encantaría, o sea, ahorita con lo que dice Gardi siento que es lo que hace falta abordar y en lo que hace falta también precisar muchísimo. Y también creo que en un tema directamente involucrado con las narrativas, en el nombrar está el iniciar a entender de qué estamos hablando. No es lo mismo que tú pongas un nombre sobre una acción que otro, que lo materialice, a otro que lo vanaglorie o a otro que lo haga medio lúdico, a otro que realmente nos haga entender qué está pasando. Para mí nombrar sí es bien importante. Bueno, hemos nombrado y sabemos que la crisis de desaparecidos viene desde quién sabe cuándo. Estamos empezando a entender de 2 décadas para acá que quizá está absolutamente relacionado con el tema del narcotráfico, porque estos desaparecidos, y si hay un exterminio, un asesinato de estas personas que tú bien estás dibujando el mapa de una interpretación, una de muchas que puede haber en distintas realidades en el planeta Gardi, porque en algunos casos ha sido aquellos que son opositores a los regímenes políticos, en otras ocasiones ha sido efectivamente cuestiones raciales, ¿no? En fin, pero este tipo de fenómeno, el fenómeno es muy similar cuando son unas poblaciones como directamente targeteadas. No estoy tan segura que sea nada más los prescindibles, o cómo los llamaste tú, Gardi? Desechables. Los Desechables. desechables. Aquí sí hay, creo, y eso yo creo que todo México lo sabemos, sí tiene que ver estrictamente con el tema del crimen organizado, que si no trabajan para ellos, que si no les son útiles al crimen organizado, pues entonces los desechan, o si traicionan al crimen organizado, entonces también los matan, ¿no? Sí, Pero pero si no. piensas al crimen organizado como violencia de Estado subcontratada, ahí se convierte en una herramienta de administración de estas Ujú. poblaciones desechables. O sea, piensa también en las guerras intestinas que están ocurriendo en Medio Oriente entre las distintas facciones de musulmanes, ¿no? Que son asusadas también por Estados Unidos. Es una forma en la que la Casi, población... casi llamándolos paramilitares, ¿no? De alguna Sí, manera, o sea, es lo violencia que me estás diciendo. subcontratada de Estado, sí. Sí, eso creo que sería todavía para otro podcast, ¿no? Digamos, ahorita o sea, sí creo que no o sea, sí México sabemos que esto es lo que ocurrió en Ayotzinapa, lo que ocurrió en San Fernando y todas las demás tragedias que sí conocemos, sí sabemos que están directamente relacionadas con el crimen organizado. En otro podcast ya podremos elaborar si sí o no en realidad terminan siendo como una suerte de grupos paramilitares al servicio de quién sabe qué, ¿no? Porque el narco pareciera que está más bien al servicio de sí mismo y ya, ¿no? Y ahí pues se conchaba también con un montón de políticos, lo ha hecho siempre y parece que lo sigue siendo, y cómo amenazó en las elecciones a todos los candidatos y candidatas, en fin. Pero aquí sí me parece que es el crimen organizado y que lamentablemente el fenómeno no ha hecho sino crecer. Aunque también aquí yo nada más, algo que luego podemos después discutir, pero es, a ver, evidentemente y por lo que hemos escuchado tanto de la presidenta como de la Fiscalía General de la República, hay una omisión del Estado, porque hay una omisión por parte de la Fiscalía de Jalisco. Entonces, comparar mucho, por ejemplo, Ayotzinapa como un crimen de Estado, pero si hay omisión del Estado, ¿no se constituye también como un crimen de Estado? Porque el Estado no ha estado presente en todo este tiempo, o sea, no estuvo, no hay nada. La omisión también te podría constituir como En un todos sus crimen de niveles, Estado. ¿no? El Estado en sus 3 Exactamente, porque niveles. Ajá. la omisión es eso, o sea, es también, es complicidad al final del día. Sí, completamente de acuerdo. Ese silencio que se vuelve complicidad, pues sí. Lo que nos debe preocupar son los niveles inauditos de sadismo que estamos viendo en cómo están operando los carteles también, pero cómo está operando también el ejército israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, ¿no? Esos Es que, niveles de claro, la sadismo. brutalidad se ha convertido en el signo de nuestros tiempos, Gardi. Cuéntanos, porque a mí se me rompe el corazón todos los días cuando veo este tipo de noticias en México o en cualquier otro lugar del mundo, por supuesto. Franja de Gaza ha sido nuevamente uno de los lugares donde ocurre lo impensable, No, ¿no? normalización de México incluido violencias, también. súper sádico. Vemos a nuestras infancias también más presentes que nunca y al centro de estas violencias. Y creo que es algo que es muy, muy importante que veamos qué está pasando. Pero bueno, tú sabes más, Gardi. Pues
ya sabemos que en la franja de Gaza no se renegoció el cese al fuego e Israel embistió con ataques desde la primera noche y se han muerto 400 palestinos desde el fin de semana, pero también estamos viendo los efectos de esta guerra, de este ataque genocida contra los palestinos en otros lados, en Cisjordania. ¿Se acuerdan de No Other Land, el documental brutal que ganó el Oscar, que narra la historia de un pueblito en Cisjordania, de cómo es atacado todo el tiempo por Israel, les demuelen las casas, los expulsan, los meten a la cárcel, etcétera, que es como un microcosmos de lo que les pasa a diario a todos los palestinos? Bueno, el director de esta película fue atacado por colonos israelíes de una comunidad que se llama Masafer Yatta, y lo arrestaron los soldados israelíes, lo golpearon, se metieron a su pueblo y empezaron a atacar justo después de que rompieron con el ayuno del Ramadán, que es como muy perverso, ¿no? Imagínate que llegan a tu cena de Navidad. Y el codirector de No Other Land, que es israelí, vio el ataque y vio cómo colonos y soldados juntos atacaron a Balal, brutalmente se lo llevaron, le pegaron muchísimo, lo torturaron y a la siguiente mañana lo liberaron, ¿no? Pero pues sí es tremendo la impunidad con la que están actuando no solo el ejército israelí, sino también los colonos que están en Cisjordania. Y luego, y a ver, también entendiendo, Gardi, que a este personaje lo liberaron porque hubo una presión mediática, una presión gigantesca a nivel internacional. Pero esto le pasa todos los días a muchísimas personas que son anónimas, que no tienen ningún reconocimiento y que desafortunadamente no la libran. Así es. Dicho esto, solamente hay que tener también muy consciente por qué fue un caso donde se liberó. Pero no obstante, está habiendo también muchísima presión mediática para liberar a Mahmoud Khalil, que es estudiante en la Universidad de Columbia, que tiene Green Card, y lo metieron en una cárcel de ICE desde hace 15 días por estar movilizando a los estudiantes de Columbia y no lo quieren soltar. Y está como en esta amenaza de deportación. Ahora sí que Trump está aplicando el 33 en su país. ¿Se acuerdan de esa ley en México para deportar extranjeros con ideas comunistas? Bueno, pues Estados Unidos están haciendo lo mismo. Con permiso para dispararles, si era necesario. Hay una doctora, o sea, imagínense una chava, Umaya Muhammad, que es palestina y estadounidense, ciudadana de Estados Unidos, que está estudiando en la Universidad de Emory medicina y un doctorado en sociología al mismo tiempo. O sea, estos son los palestinos, gente brillante que trabajan al 1000 y sobresalen y son brillantes. Y ella denunció cómo uno de sus maestros de medicina había sido voluntario en el ejército, doctor voluntario en el ejército israelí, y dijo, yo no me siento cómoda con que este señor que está avalando el genocidio me venga a dar clases, y puso en cuestión como cuál es la moralidad de la comunidad médica hoy en día. Y bueno, la suspendieron, le hicieron un juicio y está esperando a ver si la dejan continuar con sus estudios o no. Pero hemos oído también de alumnos que han estado involucrados en protestas y les quitan la licenciatura, los corren de la universidad. Un horror, una represión a la disidencia pro-palestina espantosa. Continúa el asesinato de periodistas. ¿Y qué les digo? Pues en Gaza están viviendo 1.9 millones de personas en las ruinas, en casitas que hicieron como pudieron. Israel detuvo la ayuda humanitaria. Ya no hay agencia de Naciones Unidas que les pueda hacer el paro, no hay servicios médicos, los palestinos tienen enfermedades respiratorias, hepatitis, están expuestos también a las bombas que hayan quedado en las ruinas, ¿no? Les pueden explotar, además de sustancias tóxicas. Y, pues no sé, el 90% de la población de Gaza ha sido forzada a trasladarse de su lugar unas 9-10 veces. ¿Y qué les digo? Está de horror la situación. Pues es que lo que nos está tocando atestiguar todos los días en todo el planeta es así como no solo el desmoronamiento y el derrumbe de las instituciones o la idea de instituciones a nivel nacional, sino también a nivel global. Claro. Absolutamente, o sea, el barrido de instituciones que la humanidad se había tardado, o sea,
un siglo en construir, ¿no? Y con ello, con el derrumbe de las instituciones, también se está derrumbando cualquier sentido mínimo de decencia y de humanidad entre todos y todas y todes nosotros, ¿eh? Y eso, a ver cómo nos recuperamos de eso, chicas, a ver cómo. De empatía. Nos ibas a platicar de Contrahistoria del Pueblo Mexicano, un proyecto coral que muchas felicidades. Lograste reunir a unas super voces. Yo te quiero felicitar porque tienes una capacidad para chambear, para gestionar y para eso, para ayudarnos a repensar nuestro futuro desde este presente que a veces se ve muy gris, muy oscuro y muy doloroso, pero que existen personas y mentes como tú que eso, nos impulsan y nos ayudan a repensarnos. Así que muchas felicidades, Gardi, querida. Cuéntanos Gracias, todo. sí. Pues miren, este libro es la continuación de mi libro anterior que se llama La tiranía del sentido común, donde hago una revisión del neoliberalismo en México, más o menos desde Peña Nieto, no, Calderón, Peña Nieto, y ahí retomo la 4T y el discurso del post-neoliberalismo para analizar cómo y concluir que es la misma continuidad, pero vestida de otra hegemonía y vestida de otro discurso, ¿no? Y en este libro hay muchos de los autores que leí, en los que me inspiré para la tiranía, pero también periodistas que leo constantemente y que están haciendo investigación poniendo el cuerpo, ¿no? No desde la Torre de Marfil, sino, por ejemplo, Mariana Mora, que lleva 30 años acompañando a los zapatistas, Don Paley, que es una periodista increíble que me hizo un texto sobre las madres buscadoras, que está investigando eso y la militarización ahorita en la frontera. Tengo un texto de Belén Fernández, que es una joya, no se lo pierdan. Belén es periodista de Al Jazeera y ella acabó en la pandemia atrapada en la cárcel siglo XXI por un error administrativo y narra cómo están los migrantes en México, que es algo de lo que se habla muy poco en medios ahorita y no hay muchas investigaciones sobre esto. Y está también el texto de Beatriz Paz Jiménez, que cuenta de primera mano la lucha de Fidencio Aldama y de Loma Bacún, o sea, de los yaquis, contra los acuerdos para ceder sus territorios para hacer minas y la represión a los defensores del territorio. Con ellos también nos toca solidarizarnos y apoyarnos. Y también me interesaba que pensadores indígenas como Tallé Díaz Robles y Josefa Sánchez, que son pensadoras mije y soque, y hablan de la comunalidad o las formas en las que sus comunidades se organizan de forma autónoma del Estado, ¿no? Y bueno, también el título es La contrahistoria del pueblo mexicano, entre comillas, que busco justamente desmontar a esta figura que puso al frente la Cuarta Transformación como el objetivo de todas las políticas de Estado, que sí tiene que ver con resarcir una deuda histórica en México, de juntar esa brecha entre el México otro y el México que impone narrativas sobre el México otro, ¿no? El indígena y el criollo mestizo, pero que en realidad perpetúa que los oligarcas sigan generando ganancias y bueno, lo que estamos hablando, la impunidad contra los cárteles. Y justo tengo un texto, bueno, dos textos que son súper importantes en el contexto de Tenochtitlán. Uno es el de Adela Cedillo, que ella lleva años pensando en la guerra sucia, investigándola, y habla de cómo hay continuidad con la guerra sucia y las desapariciones hoy en día, ¿no? Y articula y la entreteje con el crimen organizado. Y está también el texto de Eduardo Zavala. Él dice, su tesis es que los cárteles no existen y que en realidad es una figura creada por el Estado en la que los medios y la producción cultural le hacen como cámara de resonancia y nos imaginamos como unos narcos malísimos y cabroncísimos y poderosísimos, pero Osvaldo argumenta que en realidad no tienen tanto poder y les digo, funcionan como estas milicias para gestionar esta forma de violencia subcontratada, ¿no? De la que estaba hablando al principio. Y pues eso a grandes rasgos es el libro, estoy muy contenta. Tengo un texto también que habla de la transición a la democracia y cómo sirvió de vestido discursivo para disfrazar el autoritarismo neoliberal, de Rafa Lemus, y uno de María Minera en la que hace un análisis de
de la política cultural de la 4T y de esta búsqueda de crear la idea del gran México, ¿no? A través de exposiciones y un programa cultural impuesto. Y el libro ya está disponible en todos lados, ¿no? está disponible en todos lados. ¿Y va a hacer presentación, Gardi, próximamente? Sí, voy a hacer presentación, te aviso, Jen. Ya Eso. fue una, pero voy a hacer otra. No, Avísanos. nos avisas, plural. Nos Y para avisas. todas, por favor. Y para Oye, toda y nuestra audiencia, corran a Ajá. comprarlo. wow. Muchas felicidades. está en, Sí, en felicidades, impreso, Gaby. en papel, pero también está en formato electrónico, ¿verdad? Sí. Pues a leerlo. A Sí, leerlo, claro, porque a sí, leerlo y luego a además seguir todos comentando. somos hijos de la historia oficial siempre, ¿no? Ujú. Entonces hay que empezar a tener pensamiento crítico y ver todos los ángulos desde todos los ángulos una misma realidad. Un Totalmente. librazo. Felicidades, Gardi. Felicidades. Muchas felicidades. Gardi, yo te quiero preguntar algo. Yo sé que no te presenté el libro, pero te quiero preguntar algo. Dime. ¿Qué te inspiró a crear esta obra? Ay, mira, es que ya llevo yo como repitiendo tantos años lo mismo a mí misma y a la gente, a mi público, a mis estudiantes, que digo, necesito como un equipo, así como cuando el rapero está cantando y llama a sus amigos Ajá. raperos al escenario, así me sentí como, amigues, está muy cañona la situación, los admiro y respeto su trabajo, me ha servido de fuente de inspiración, hablemos juntos de esto que nos importa a todos, ¿no? Y fue como un poco por ahí, pero te digo, yo llevo siguiendo el trabajo de todos mis autores durante mucho tiempo. Está también el texto maravilloso de Aldavio Olvera sobre la lucha de Atenco y lo que pasó en Atenco en realidad, que él los acompañó desde el principio. Y les digo, sí, fue como esta cosa de desmontar la autoría también y de juntar muchas voces, ¿no? Y de decirlo en equipo y de escribir esta historia a contrapelo de la historia oficial, que el origen de todo fue el libro, ¿se acuerdan? Que editó López Obrador, que se llama La historia del pueblo mexicano, que está disponible en la página de Gobernación, la que él prologó, ¿no? Porque el señor tomó el rol del intelectual del Estado, pero del Salvador, pero del presidente ideal, pero del Mesías, y también de escritor, entonces, pues, no. Pues ahorita está escribiendo otro libro, Gardi. Pues sí, me lo puedo imaginar perfecto. Oye, Gardi, ¿cómo fue para ti coordinar? Justo ahorita decías salirte un poco del lugar central de escritora, invitar gente, pero coordinar, que en sí, pues es algo bien complejo. Estar detrás de las personas, poner fechas de entrega, sugeriste textos, ellos te mandaban de entrada algo que tenían en mente. ¿Cómo fue esa parte? Yo cuando trabajo con otras personas les doy completa libertad y yo les dije, el libro va de esto, ¿en qué estás trabajando? ¿Te da tiempo? ¿Le entras o no le entras? O sea, fue un poco así. Y se me cayeron algunos autores que quería incluir, que admiro mucho, como Cristina Rivera o Raquel Gutiérrez. Rivera Garza. Por ejemplo, sí. Que no pudieron al final, o Ignacio Sánchez Prado, ¿no? Entonces, pues fue en base a eso, o sea, sí le entro, sí puedo, va, es esto, y pues les di luz verde, nada más les dije, les acoté las palabras, y eso, y te digo, lo que sí me importaba mucho era que fuera gente que escribe desde poner el cuerpo y que tenga como una trayectoria larga de investigación, que sean también de mi generación. Y esos eran más o menos los parámetros. Y fue un proceso lindo y gozoso, muy fácil, la verdad. Todos me mandaron todo a tiempo. Ay, qué maravilla. Todo súper bien. Me encanta. Oye, y hablando de generaciones, y ya para ir cerrando, hay dos acontecimientos que son transgeneracionales que han sacudido a México en los últimos 2 días, que tienen que ver con entretenimiento y creo que nos han dejado con muchísimas reflexiones. Vamos a empezar por el menos alegre y el más complejo, que es Adolescencia, esta serie de Netflix que se estrenó el pasado 13 de marzo y que definitivamente se empeña en ir más allá de lo que implica lógicamente la adolescencia o la adolescencia como la conocíamos hasta hace poco, pues por la experiencia personal y por lo que alcanzábamos a notar, ya sea dando clases o acompañando a ciertas adolescencias. Yo no sé si ya la pudieron ver, todas las que estamos aquí. Yo no. Pues creo que te va a encantar, Yuri. O sea, de verdad, pones sobre la mesa temas bien interesantes. ¿Tú, Marian, la viste? Sí, yo ya la vi, me dormí a la 1 de la mañana, gracias, o sea, es que está espectacular. No pensé que me fuera a picar tanto. Ya sé, o sea, son 4 nanoepisodios de 1 hora, pero desde cómo están producidas, plano secuencia, estás todo el tiempo así, como al filo del sillón, pensando y repensando en qué pasaba por la mente de Stephen Graham, que es el creador,
al realizar esta serie, pero sobre todo, y no sé si les pasó a ustedes, que es inevitable pensar en esta brecha intergeneracional, sobre todo a nivel narrativa, a nivel lenguaje en la que estamos paradas el día de hoy, y cómo desde terminología digital, las violencias que atraviesan por esa machósfera que hoy no es tan accesible para muchas personas, pero que ahora que sabemos que existe y que es tan importante, tendríamos que analizarla. ¿De qué se trata adolescencia? Bueno, un joven de 13 años, Jamie Miller, es acusado por feminicidio, por haber asesinado a Katie, una compañera que estaba justo en la escuela con él y que en el minuto 1 nos enteramos de este drama que a partir de ahí despliega un montón de conversaciones. Hablamos, por ejemplo, de la subcultura incel, que a mí la verdad me tiene sorprendida. Yo ya conocía el término porque tengo una hija adolescente. Sin embargo, sí, para mí ha sido muy interesante, por ejemplo, entender que dentro de la subcultura incel, el 80% de estos hombres que están directamente influenciados por la violencia digital, que participan de foros, consideren que hay un 20% de hombres que son muy atractivos, guapos, que se vinculan sexoafectivamente, que son aquellos hombres que le van a gustar a las mujeres, y ese otro 80% incel, pues está destinado a tener un celibato involuntario. Y dentro de esta subcultura están los superhombres, los incel, y más abajo las mujeres. O sea que eso también es muy perturbador ya a nivel pensamiento mainstream, porque está pasando y está afectando directamente a los jóvenes. ¿Tú quieres decir algo, no, Gardi? No, es que me estoy acordando, ¿se acuerdan? Y lo estoy googleando ahorita, de un chavo que según yo en 2015 llegó a una calle en una ciudad de California y empezó a disparar así contra las mujeres. Y dejó un manifiesto escrito y es como el principio de esta cultura de la machósfera, ¿no? Del incel. Uh-huh. Y él predicaba justamente mucho de lo que predica esta cultura del incel. Del Sí, 80, es que 20, etcétera. del Ahorita les digo. 80 al 20 hay varios casos. De hecho, hay 2 casos que sucedieron en la vida real, que se publicaron en las noticias, que fueron la inspiración de esta serie y que tiene todo que ver con lo que está sucediendo en juventudes, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino prácticamente en todo el mundo. Qué bien rápido eso último que dices, creo que yo por eso estaba como, de verdad me quedé muy picada viéndola, porque para mí las cosas son de verdad de terror cuando son representativas de una realidad. O sea, me habría encantado ver como una serie en la que te dijera, ay, mira, qué mala onda, como si fuera, no sé, X-Men, y de que, ay, pues la pagué, pero la raza no tiene 20 manos. No, esto sí es un caso en donde de verdad es dimensionar que nuestras infancias y los adolescentes hoy en día están creciendo en una realidad que es completamente manipulada mediante un algoritmo. A mí una frase que no voy a spoilear, pero un poquito sí, lo siento, si no, rúmbenle, pero es cuando los papás dicen, yo pensaba que estaba todo bien porque mi hijo se quedaba en su habitación. Y ese es justo como para mí la alarma más grande en el sentido de realmente como ahorita la generación millennial, que es pues la que está ahora sí que digamos que criando en cierto punto a las futuras generaciones, está viviendo de primera mano el que sus hijos, hijas, no necesariamente los papás sean las figuras de autoridad y de influencia que tienen. Y que en muchas ocasiones tú no tienes la menor idea de quiénes estén influyendo a los más chicos, y en una de esas tienes ahora sí que Andrew Tate, que se cita justamente en esta miniserie como el que les crea pues una identidad y una realidad a partir de los mensajes que él predica. Sí, y a mí también algo que me impresionó es cuando esto es, o sea, no es mucho decir, porque también creo que todo el contexto se ha visto lo suficiente. Cuando tú estás, cuando uno de los detectives está analizando las redes sociales y dice, bueno, es que tenían comunicación digital, yo vi que por ahí le ponía un corazoncito. Dice, bueno, pero tú sabes exactamente qué significa poner un corazón amarillo a diferencia de uno rosa. Hay todo un lenguaje ahí que las personas que estamos ahí criando, acompañando, ya sea como docentes, padres, madres, vecines, como sea, ni siquiera nos imaginamos, que no entendemos. Y justamente es ese abismo intergeneracional al que a mí me rompió el corazón. Dije, es que en qué momento les dejamos estar en el cuarto por horas con las redes sociales y la compu prendida,
sin ni siquiera imaginarnos lo que estaba pasando. Mi amigo Pisu siempre dice, ¿tú dejarías a tu hijo en el Estadio Azteca solito, que fuera a un partido solo? Pues no, creo que no, seguramente no, más bien no lo dejaría. Me dijo, bueno, es lo mismo cuando entra a Roblox o entra a cualquier foro, tú lo estás dejando en un espacio lleno o el 90% de personas adultas que no conoces con todos los riesgos por delante. Bueno, y perdón que no tiene nada que ver con la serie de adolescencia, pero justamente eso es lo que mayor preocupación nos dio incluso a quienes no somos mamás ni papás ni nada, pero somos tíes del corazón y así. O sea, pensar en todos los chavos y chavas también, que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba justamente reclutando desde las redes sociales y desde páginas web, páginas internet. O sea, digamos, los peligros van por donde te asomes, Sí, por donde sí, te asomes. sí. Ya tengo el dato, se llama Elliot Rodger y hizo la matanza en Isla Vista, en California, cerquita de Santa Bárbara, en 2014, y dejó un manifiesto, porque se suicidó, diciendo que él quería castigar a las mujeres que lo ignoraban, ¿no? Entonces es como esta nueva era de la frustración sexual de la masculinidad y el aislamiento social, brutal. Y la escena que cuenta Jean me parece clave, pero también hay dos escenas claves, que es cuando el chico explota enfrente de la psicóloga y se empieza a poner súper violento, pero el papá lo vemos que también repite esos mismos patrones de violencia, ¿no? Y entonces como que la película deja muy claro que no es una violencia gratuita entre adolescentes, sino que se hereda de generación en generación y que le estamos reproduciendo como ondas cuando echamos en una piedrita al río, ¿no? Y que no estamos conscientes de eso. Ahora también la película te deja con muchas dudas y tiene que ver con esa oscuridad de navegar este universo de los adolescentes, pero que nos lleva ahí también cuando vemos que en la camioneta del papá escriben pedófilo. No sé si se fijaron. Sí. Entonces, Sí. no sabemos qué historias hay atrás, ¿no? Sí, yo ahí me quedé con la cara, o sea, con mi cara fue un signo de interrogación porque dije, entonces el papá, o sea, es pedófilo, era pedófilo. No nos dicen, sí nos dicen, y creo que sí, justo a lo que dice Gardi, es como un gran interrogante que también te puede, o sea, si nos dicen, o sea, si de alguna u otra manera habría un disclosure respecto al papá, te podría decir mucho respecto a la actitud del niño. Ay, no, está muy No, es fuerte, que está pero muy compleja. yo creo que es, Siento lo que no la tienen quiero que ver. ver. No, Siento que es no que la Yuri, quiero ver. no, es que Yuri, al contrario. Yo he escuchado La tienes que ver. muchas personas diciendo, no, ¿sabes qué? No la quiero ver. Es que yo creo que al contrario, es importantísimo que la veamos para entender qué está pasando, qué hay detrás de las adolescencias y dejar un poco nuestro adultocentrismo de lado, porque yo creo que sí está bien canijo ser adolescente hoy en día, con todos esos estímulos digitales, con esos retos sociales. Si de por sí siempre fue difícil, hay retos pospandémicos y posmodernos que ni siquiera nos imaginamos y que en vez de ayudarles estamos generando unas celdas digitales de las cuales no van a poder salir después. Entonces yo diría, al contrario, hay que verla, hay que tratar de entenderla y en la medida de lo posible también modificar nuestras actitudes con las adolescencias y juventudes que nos rodean. Y otra cosa que a mí me queda clarísimo es que la deuda con las escuelas está más grande de lo que imaginábamos. En teoría tu casa es un espacio seguro. Pone que tu casa ya no es un espacio seguro. En teoría tendrías que tener una escuela segura, un aula en donde pudieras estar y diversificarte de múltiples maneras. Tampoco lo es. Y peor aún, porque ahora las adolescencias, yo pienso, cuando yo era chiquita iba a la escuela y tenía una personalidad. Llegaba a la casa y tenía otra. Iba con mis primas y tenía otra. O sea, tenía como estos espacios donde yo me podía diversificar a mí misma. Ahora sales de la escuela y la burbuja digital te acompaña 24/7, no importa en dónde estés relacionándote y con quién. Ya no hay esos espacios seguros para nadie, porque lo digital es transversal, al igual que los machismos lo son. Entonces sí estamos en un momento donde tenemos que accionar y entender cómo podemos ser mejores personas que guían a esas adolescencias, porque sí, es nuestra responsabilidad. Y bueno, la que nos guió en nuestra adolescencia fue Shakira, ¿no? O sea, y eso se notó. Y eso se notó por completo en estos 7 conciertos que, bueno, ahorita todavía no se han realizado todos, faltan uno hoy en la noche y otro el viernes y el domingo todavía, pero qué fenómeno ha sido Shakira, no nada más en México, que rompió récord, en número de presentaciones en el
antiguo Foro Sol, o ahora Estadio GNP, pero pues igual en Monterrey, la fuiste a ver por allá, mi Chávez, y en Guadalajara, o sea, tuvo llenos totales en todos sus conciertos. ¿Por? No, a ver, yo lo acabo de decir antes de grabar. Yo voy a confesar y va a ser mi reflexión sobre Shakira. Yo fui al último concierto que ofició Shakira hace ya bastantes años, ya llovió. Y la verdad es que no me gustó. O sea, fue como que, ok, qué padre, amo a Shakira, pero yo la verdad amo a Shakira viejita, la de su adolescencia, esa es la que me gusta. Se A me mí la acaba el nueva, argumento y la metodología. ajá, o sea, yo las nuevas rolas como que no estoy muy afín, entonces yo me quedé con esa experiencia y ya después de ver el espectáculo que armó, pues me gustó mucho ver cómo sí pudo transformar desde luego que una experiencia tan traumática y tan dolorosa para, para resurgir en el escenario con letras nuevas, pero también con un espectáculo que por lo menos en los videos se ve increíble, Brutal, pero no, sí, no sí. fue. Te la perdiste, Chávez. Sí me la perdí, después la veré. Pero espero que traiga todo el repertorio viejito, porque el nuevo no me fascina. Sí lo Metió trae. muchísimas viejitas ¿Sí? en esta gira. Las mujeres nos lloran. No, Las no Pues yo les sabes, mujeres pasaré nos mi lloran. reseña en unos días porque voy al rato a ver a Shakira, chicas. lleva, Ay, qué Ándale, padre. Mándanos ándale. videos bailando. Claro que sí. ¿Tú cómo la viste, Gardi? Porque tú sí fuiste ya. no, yo me puse muy mal de emoción. O sea, y me acuerdo y me pongo chinita y yo sigo con el concierto metido en el cuerpo. Y de veras la admiro cómo domina la bachata, la cumbia, la salsa, el rock, el pop. Nos puso mariachi, ¿no? Y todos estos estilos Duranguense también, o sea, hasta duranguense. en baile, pero además combinado con la danza del vientre. Y sí creo que está consolidadísima con una artista global, verdadera, con este espectáculo que incorpora nuevas tecnologías, la cuestión de la inteligencia artificial. Hay unos avatares en la pantalla que van contando su historia. Y a mí lo que me disfruté mucho también es que su vestuario es como icónico, es como action figure. O sea, aparece la Shakira de los 90 con sus pantalones de cuero y luego la de principios de los 2000 como vestida de danza árabe. Y después, bueno, no aparece como en su video de las de la intuición, pero los fans sí, había miles de fans vestidos con pelucas moradas, hombres y mujeres. Este, te fijaste que bailó todo el concierto descalza? Sí, o sea, porque los pies descalzos. A mí lo que me encanta de Shakira, y ya para ir cerrando, porque llevamos ya como toda la tarde, como diría mi querida Carol Hernán Solís, se me está quemando el arroz pero lo que me impacta de Shakira, ella junto con otras figuras ha sabido leer perfectamente, digamos, los cambios que han operado de generación en generación en generación, ¿no? O sea, ahorita ella con un espectáculo así absolutamente, yo creo que hasta de la mano de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sus mismas letras reflejan que sí son otros tiempos, es otra era. Y yo creo que ella ha sabido leer y abrazar cada uno de estos signos de cada una de las eras para la que ha cantado, ¿no? Pero eso es justo lo que creo que sí la convierte en una gran artista, porque se ve como algo muy fácil por lograr y ejecutar, pero realmente es extremadamente complejo y ella lo ha hecho súper bien y a mi criterio es como la Taylor Swift latina, porque sí siento que el espectáculo está al tú por tú, o sea, de ese nivel, algo impresionante. ¿Sabes qué es muy cañón, Chávez? Cuando la ponen con coristas a bailar, agarran como cachitos de los bailes o moves que ella hace naturalmente y los transforman en coreografía y las chavas no lo hacen como ella, es muy impresionante y siento que a Shakira la tratan de domar con coreografías porque cuando está en su esplendor es cuando está haciendo ella misma bailando espontáneamente, ¿no? Muy impresionante. Y lo otro que quería contar un poquito es de este arco narrativo del concierto que empieza con Shakira caída o herida, ¿no? Como en pedazos. Luego está despechada, luego se recupera y se pone a facturar, ¿no? Que esto, desde el punto de vista feminista, les puedo decir como mis reservas, pero lo que me gustó fue que al final se transforma en loba y que las lobas es en plural, ¿no? Entonces, como se pone de Y bandera hasta deja unos feminismo mandamientos de para todas manada. las lobas. Sí, 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 ¿No? feminismo de manada.
Pues es que solamente así funciona, ya lo vimos en la Cámara de Diputados, porque de otra forma está ahí, o sea, punto menos que imposible. Lo hemos dicho 1,000,000 de veces, o somos enjambre, en este caso manada, o de veras nada cambia, ¿eh? Ya. O sea, Aquí hicimos el full circle. El episodio hicimos ya el full circle, literal. sí, totalmente. Oigan, pues ya nos vamos. Pónganse a escuchar a Shakira si no la fueron a ver. Apréndanse las viejas, las nuevas, todas. Es más, apréndanse las que todavía no escribe y todavía no canta. No. A ver, yo pregunto antes de que se vayan. ¿Cuál es su favorita de Shakira? Díganle ya. A mí me encanta las de la intuición. A mí me encanta. A mí también. Sí. Me fascina. Intuición y Día de Enero. Mis favoritos. Ah, muy bonita también. Y pues, también ha dependido de cada época de mi vida, en realidad. O sea, también han cambiado, ¿no? O sea, es muy biográfico y está en la biografía de todas, eso sí. Es la exégesis de todas. O sea, exacto. ¿Saben qué? Estuvo buenazo el episodio de Cuarto para las 4, pero la pregunta más importante es, cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Shakira? Dinos por acá. Y ya que sepamos cuál es la canción favorita de todos ustedes, les prometemos que les haremos un tipo de concierto. No les prometemos ni la voz ni los movimientos de Shakira, pero les garantizamos risas y un gran momento. Y todo el sentimiento, eso sí, que que Sí. nadie nos lo escatime, ¿eh? Sí, depende de la rola, pero sí, díganos cuál es su favorita. Oigan, pues Ay, suscríbanse Shakira, por sabemos que acá. nos ves. Sí, Shakira, te disfrutamos muchísimo, regresa pronto. sí, regresa. Y Gracias ve por otra vez a vernos. Monterrey porque la Chávez no te vio, así que regresa. Ay, Y así, mi Shakira. Vámonos, suscríbanse, porfa, suscríbanse por acá, coméntenos, compartan. Comenten. Y vámonos, si nos vemos la semana que entra. Gardi, gracias por acompañarnos en este episodio. Te disfrutamos Encantada. mucho.